sean todos y todas bienvenidos a su clase de español de octavo grado. Soy el profesor Héctor Orlando Vázquez Funes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas de Sistema de Educación a Distancia. Veremos en esta sesión lo que es el tema número 4, cronografía. Tema número 5, niveles de uso de la lengua. Les deseo muchos éxitos siempre y continuamos. Lección número 4. Tema cronografía. Expectativas de logro. Definir el concepto y características y las áreas de aplicación de la cronografía con diferentes finalidades comunicativas y propiciando un estilo expresivo propio. Piense y responda. Ya sabe que va a escribir en su cuaderno de trabajo y va a contestar. ¿Sabía que se puede llegar a conocer una época pasada? Si se conocen detalles que el tiempo ha dejado, ¿le ha contado alguna vez a alguien una serie de sucesos que le pasaron? ¿Ha descubierto cómo han pasado algunos hechos cuando le han detallado cómo se dieron las cosas paso a paso? ¿Sabe cómo se llama a la descripción de tiempo o de época o periodo? Piense y responda. Aprendamos más. Lea el contenido relacionado con la cronografía y conteste las preguntas que se presentan al final del mismo. Cronografía, características y ejemplos. La cronografía es un recurso usado en la narrativa para la descripción del paso del tiempo, es decir, la acumulación de detalles que evocan y precisan un espacio temporal. Este espacio puede ser un día, estación del año, momento del pasado o cualquier otra medida de paso del tiempo. La cronografía aparece especialmente en el ámbito del lenguaje literario. Esto no significa que sea de su uso exclusivo. De hecho, tanto en el uso cotidiano como en los distintos usos especializados del lenguaje es posible hallar un inventario rico y diverso de este recurso retórico. Entonces podríamos decir que la cronografía es un recurso usado en la narración que describe paso a paso lo que sucede o se van acumulando con todos estos detalles en un espacio del tiempo. De esta manera se pueden hallar muchos ejemplos dentro del mundo de la publicidad. En estos casos se puede utilizar la necesidad de captar rápidamente la atención del lector. También en el campo del periodismo se usa con el propósito de mantener esa atención. No sé si han escuchado ustedes cuando en algún noticiero están pasando, sucede un accidente, hay un caso especial y, y van dando cronológicamente lo que sucedió en el accidente, en el suceso, y lo van dando de manera cronológica a modo de mantener la atención de la persona que lo está viendo. Por su parte, en el mundo de la literatura se emplea para crear un efecto de estilo, de estética. En algunos casos la cronografía se usa casi inconscientemente en conversaciones informales para darle minuciosidad a una idea. En otros se hace de forma deliberada y persiguiendo un objetivo. Especialmente en casos de lenguaje especializados, el propósito para su empleo es básicamente persuadir como una herramienta de comunicación. Otro ejemplo aquí, la cronografía se usa para describir espacios de tiempo.
Se detallan entonces los pormenores de un periodo de tiempo definido por el autor con el fin de que el lector o el espectador los vean con más claridad y se les haga reales y evidentes. Si lo usamos si lo vemos aquí como en la literatura, se describe de manera cronológica, se usa como estilo, va narrando cronológicamente, como cuando algunos han leído la novela Angelina de Carlos F. Gutiérrez, vemos ahí cómo narra hechos de manera cronológica. Eso lo utilizó el autor Carlos Gutiérrez para especificar y narrar cómo suceden algunos detalles en dichos eventos conforme al tiempo. En las líneas generales, la cronografía tiene aplicaciones prácticas en cualquier campo de actividad humana, y en los que se busca captar la atención y crear un efecto estético. A continuación se describirán tres áreas donde se utilizan con frecuencia lo que es la cronografía. Vamos a ver tres áreas donde las usamos con frecuencia. En la literatura, como lo vengo explicando anteriormente. La literatura es por definición un campo de producción de contenidos estéticos, por estilo. Por lo tanto, se encuentran ahí muchos usos de cronografía, por ejemplo, en el poema del autor anónimo Romance del prisionero se puede observar ampliamente su uso, y aquí lo vamos a ver. Que por mayo era, por mayo, cuando hace calor, cuando los trigos se engañan y están en los campos en flor, cuando canta la calandria, y responde el ruiseñor cuando los enamorados van a servir al amor. Sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día, vemos, ni cuándo es de noche, son sino una avecilla que me cantaba en el albor. Vemos aquí cómo se describe de manera cronológica. Vemos cómo la cronografía se pronuncia en la literatura. El artista de esta obra usa la cronografía para situar al lector en una época, como cuando uno le cuenta, cuando su niño le contaban, érase una vez, empezamos a contar de manera cronológica, escuchábamos cómo nos narraban los cuentos y abunda en detalles, significar y resalta en los campos de flor de pájaros enamorados y calor. O sea, cómo aquí comenta la situación el protagonista en esa época. Ahora en el periodismo. En el campo del periodismo, los reporteros usan mucha frecuencia los recursos de la cronografía. Veamos de aquí, en el párrafo siguiente tomado del diario chileno La Vanguardia. El periodista usa recursos de cronografía para ambientar su relato. Esta es una crónica alrededor de la ocurrencia de un terremoto ocurrido en Chile en el año 2010. Vemos cómo usa aquí la cronografía en periodismo. A las 3:35 horas de la madrugada del día 27 de febrero, todo el centro sur de Chile fue afectado por un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter. Fue el más fuerte de la historia del país después de los 9.5 que sufrió Valdivia en el año 1960. Entonces, vemos cómo aquí en los textos periodísticos usan los reporteros el recurso de la cronografía. Veamos en las artes. Hemos visto la cronografía usada en la literatura, hemos visto la usada en el periodismo, y ahora veamos en las artes. La cronografía en las artes puede hallarse en muchas de sus expresiones. Por ejemplo, puede ubicarse en las canciones. En ellas las letras apelan con una frecuencia a las imágenes de las cuales la relación tiempo-espacio genera sentimiento. Por ejemplo, en la canción de Joan Manuel Serrat se observa este recurso cuando describe el otoño. Dice la letra: pintaron de gris el cielo y el suelo fue abrigando con sus hojas.
se fue vistiendo de otoño, la tarde se adormece, parece un niño que en el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño, un canto triste de melancolía que nace al morir del día. Es usada en las artes, en la música, en las pinturas. Vemos cómo se usa la cronografía. Bien, apliquemos lo aprendido en esta actividad. Después de leer el contenido que se presenta relacionado con la cronografía, conteste las siguientes preguntas en su cuaderno. En su cuaderno va a contestar: ¿qué es cronografía? Y ya lo hemos dicho arriba, anterior. ¿Cuáles son las características de una cronografía? También lo hemos visto. ¿Cuáles son los campos de actividad humana en los que se busca captar la atención y crear efecto estético a través de la cronografía? Y lo estuve explicando. 2. Apoyándose de la información que se ha ido brindando a través de la radio o televisión y con apoyo de su familia, realice una cronografía en su cuaderno de los momentos más importantes que han ido sucediendo hasta la fecha relacionado con el COVID-19 y su impacto en las familias hondureñas. Sabemos que ha sido una pandemia muy terrible, no solamente para Honduras, sino para el mundo entero, donde muchos hemos perdido familias. No estamos exentos de seguir perdiendo familias si no continuamos con las medidas de bioseguridad. En nuestro país no somos la excepción, donde muchos hemos perdido familiares en el transcurso del 2020 y 2021 a causa de esta terrible pandemia. Lección 5. Tema: niveles y uso de la lengua. Expectativas de logro. Conocen el concepto, características del uso de la lengua con diferentes finalidades comunicativas y propiciando un estilo expresivo. Piense entonces y responda. ¿Se ha dado cuenta alguna vez si se ha equivocado al decir o escribir una palabra? ¿Ha notado que algunas personas no logran hablar correctamente o expresan palabras atravesadas o maldichas? ¿Sabe cómo se llama este tipo de problema de dicción o de habla? Aprendamos más. Lea el contenido relacionado con los vulgarismos y conteste las preguntas que se presentan al final del mismo. Tenemos vulgarismo. Vulgarismo es parte de lo que son los vicios de construcción del lenguaje. En un sentido amplio, los vulgarismos son las expresiones que se emplea la gente en su vida cotidiana, o sea, lo que se habla a diario. Siguiendo con este razonamiento, los vulgarismos se asocian al habla coloquial, o sea, cómo habla en su casa, cómo se comunica con sus amigos, por lo cual no forma parte de la denominada lengua culta. No es lo mismo que usted hable con su familia a que vaya a dar una exposición de una cátedra de cualquier especialidad. El concepto de la lengua culta se define como el conjunto de palabras, expresiones y reglas gramaticales correctas. O sea que una persona cuando tiene una lengua culta, hace uso de las normas gramaticales o reglas gramaticales correctamente, el cual suelen usar los individuos considerados cultos, es decir, aquellos que han cursado estudios superiores a nivel formal o que gozan de una cultura muy rica a causa de haberse nutrido en diversas fuentes. O sea, cuando nosotros leemos mucho, cuando hay personas que leen y leen y leen, no necesariamente es una persona que haya cursado estudios superiores, pero sí ha leído mucho. Ese tipo de personas tienen un lenguaje culto. Es importante señalar que la lengua culta no es un conjunto cerrado y absoluto, ya que es un contexto social determinante a la hora de usar el lenguaje. O sea, una persona culta es aquella que se ha nutrido de diferentes normas o reglas gramaticales.
Una persona que está en la conferencia tiene temas específicos, normalmente en eventos con estructuras firmes, y la lengua culta, informal, que podemos encontrar en reuniones de amigos. Una persona que tiene una lengua culta puede tener unas reuniones de amigos que poseen un manejo del lenguaje. En ninguno de los dos ámbitos se utilizan los vulgarismos. ¿Qué significa? Que una persona culta no utiliza vulgarismos ni cuando está con sus amigos, ni cuando está en una conferencia o un determinado lugar en un discurso, hablando de temas específicos. Un ejemplo de modificación de un término que en el pasado se consideraba un vulgarismo, pero en la actualidad se acepta como una forma correcta, la encontramos en la primera persona singular del tiempo presente del modo indicativo, del verbo adecuar. Si bien la conjugación originariamente aceptada era adecuo, hoy en día también se acepta adecuó. Casos que en este adecuó o adecuó. Casos como este surgen en gran porción de los hablantes. Vamos a ver varios otro tipos de vulgarismo. Estoy enojado con mí mismo. Por ejemplo, es un vulgarismo. La forma correcta de expresar un enfado de este tipo sería lo siguiente: estoy enojado conmigo. Y un vulgarismo es estoy enojado con mí mismo. No, es estoy enojado conmigo. Como se puede advertir, los vulgarismos no suelen impedir la comprensión de la expresión. Significa que el vulgarismo tú puedes pronunciarlos y al final no impide que yo comprenda de lo que usted está hablando. Me pinché con una aguja. Delen de comer al perro, así deja de latir. Uy, ladra o late. Ojalá haya algún restaurante abierto a esta hora. El doctor me dijo que tengo que hacer dieta. Es lo peor que me pasó en la vida. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Son otras expresiones que incluyen vulgarismo. Sigamos. Recomendaciones para evitar y corregir el uso de vulgarismo. Si se identifica una palabra mal dicha o mal escrita, se debe ir al diccionario para verificar su correcta forma de expresarla. Pedir a otras personas de confianza que nos escuche o lea lo que escribimos para que nos ayude a identificar si estamos diciendo o escribiendo incorrectamente alguna palabra. Apliquemos lo aprendido y vamos a la actividad. Conteste las siguientes preguntas. ¿Qué son los vulgarismos? Acuérdense que ya lo estuvimos viendo. ¿Quiénes pueden equivocarse al hablar y utilizar los vulgarismos? ¿De qué manera se puede mejorar al hablar o escribir para evitar o corregir el uso de los vulgarismos en nuestra vida diaria? Converse con algunos miembros de su familia y anote las palabras que usted o ellos no estén seguros de que estén bien dichas y búsquenlas en el diccionario. Escriba algunas oraciones donde escriba las palabras consultadas en el diccionario y corregirlas. Bien, hemos llegado al final de esta clase. Se les recuerda usar tapabocas, gel o lavarse las manos y distanciamiento social adecuado. Si no es necesario salir, no salga. Salga si es muy necesario. De lo contrario, quédese en casa. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Y les deseo siempre muchos éxitos. Adiós.